los errores que cometió Eva. Génesis capítulo 3. La palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Estamos allí. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Los errores que cometió Eva. El primer caso que se presenta en la Biblia donde Satanás mete las manos. Se origina la primera necesidad de liberación. Un hombre y una mujer atados por sus malas decisiones. El diablo no puede dañar a ninguno de nosotros a menos que nosotros mismos decidimos caer en sus manos. Él no puede ni tiene la autoridad de dañarte si tú y yo no pecamos. La llave que le da el poder para hacerle daño a cualquier persona, a Satanás, es el pecado. Y él trató de llevar a Adán y a Eva, y lo logró, a un punto donde estuviesen separados de Dios para poder hacernos daños. Mire que está a su lado, mírelo fijamente y dígale: no permitas que Satanás te separe de Dios. Dígale, no permitas que Satanás te separe de Dios. Porque cuando el diablo separa a una persona de la presencia poderosa de Dios, puede acabar con todo el futuro de esa persona, sin importar si es una persona pobre o rica. No
No le importa si es una persona profesional o si es una persona que no ha estudiado nada, analfabeta. No le importa la condición humana natural del hombre. Eso no puede hacer que tú escapes de las garras de Satanás. Pero cuando te separas de la presencia de Dios, te daña. Ahora dígale también eso que está a su lado. Si te separas de la presencia de Dios, te destruye. Te destruye. Y por eso muchas personas que decidieron darle la espalda a la palabra de Dios porque no les gustaba el evangelio, porque no se sienten bien en el evangelio, porque no va con ellos, y por una multiplicidad de razones más que la gente se ha inventado y que ninguna de ellas tiene el peso suficiente como para darle la espalda a un Dios tan grande. Esas personas terminan en la prostitución, en el homosexualismo, en el robo, algunos enfermos, hasta con enfermedades totalmente graves, terminan con todo tipo de problemas. Algunos ni siquiera disfrutan la vida porque mueren jóvenes. Eso es lo que el diablo quiere. En la vida de Eva encontramos en este pasaje 3 grandes errores que cometió Eva. Eva representa a la iglesia engañada. ¿Sabía usted eso? A la iglesia que fue ensuciada por el pecado. Esa es Eva. La Biblia declara en el libro de Romanos a Jesús como el segundo Adán. Y la iglesia que hoy es redimida con la sangre de Cristo, esa es la Eva que es sacada del engaño y que es lavada y es purificada para ser presentada ante Dios pura y santa delante de Dios en las bodas del Cordero. El segundo Adán se levanta y se llama Jesucristo para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y yo quiero que usted con fe diga esa palabra. Levante su mano derecha al cielo, cierra tus ojos con fe, y yo quiero que diga: para esto apareció el Hijo de Dios. Diga: para esto vino el segundo Adán. Diga: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Alguien lo cree? Por eso cuando tú te metes en Cristo, el diablo tiene que retroceder y no puede hacerle daño a tu vida. Tú te puedes parar con autoridad y hablarle en el mundo espiritual y decir: toda obra de Satanás se destruye en mi casa, y me levanto con una nueva palabra de vida, creyendo que ahora soy libre, creyendo que ningún demonio tiene poder para manipular mi casa, ni mis hijos, ni mi esposa, ni lo que tengo, ni lo que soy, porque Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Mire, si lo cree, alábele. No se quede quieto. Diga: gloria a Dios. Oh, bendito Dios. Gózate con el Nazareno. Oh, Nazareno. Y Casabaca. Espíritu de Dios sopla en este lugar. Estar en Cristo no es cualquier cosa. Estar en Cristo no es un título.
Ser evangélico no es religiosidad ni costumbre, ni corriente de filosofía, ni cultura, ni costumbre, ni nada de eso. Estar en Cristo no es ser apartado para no juntarse con los demás, no es ser creído, no es nada de eso. Estar en Cristo es ser renovado para vida eterna. ¿Usted lo cree? Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo es haber sido libre de las obras que el diablo se ha inventado. Eva cometió 3 errores que usted no puede repetir. La humanidad vuelve y lo repite una y otra vez. Y todo el que duplique el gen de Eva en su vida tendrá graves consecuencias. Usted tiene que levantarse como un hombre de Dios y avergonzar las obras del enemigo, porque Dios nos llamó a vivir libre, en libertad y en bendición. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Jesús dijo esto: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Yo he venido para que tengas vida. Dios le dijo a Eva, a Adán y a Eva: no comas de este árbol. Si comes de ese árbol, vas a morir. Vas a morir. Ni siquiera lo toques. No lo toques. No lo mires. El primer error de Eva fue permitir el contacto con la serpiente. Usted encuentra desde el versículo 1 hasta el 5 que Eva, dice la Biblia, como que se acercó demasiado al lugar donde estaba la serpiente. Ellos hablaron en un lugar muy aparte a donde estaba el árbol que Dios había prohibido. Cuando las personas ven dibujos animados en base a esta historia bíblica, siempre dibujan la serpiente en el árbol que ella no podía comer. Pero la Biblia revela aquí, por análisis usted se da cuenta que ella no está con la serpiente en el árbol. Ella está en cualquier otro lugar. Y ella le dice claramente, cuando habla con la serpiente, le dice: pero del fruto que está en medio del huerto, de ese árbol que está en medio del huerto. No sabemos en qué punto estaban ellos, y no nos vamos a poner a investigar eso ahora, porque no es lo que realmente importa. Lo que yo quiero resaltar es que ella empezó a tener mucho contacto con la serpiente. La serpiente representa a Satanás. Apocalipsis le llama la serpiente antigua al diablo. Y cuando Dios habla de nuestra guerra espiritual contra la fuerza de las tinieblas, Él le dijo a los discípulos en el Evangelio de Lucas: os doy potestad, os doy autoridad para pisotear y hollar escorpiones y serpientes. La serpiente representa a Satanás. Usted tiene que cuidarse. Escúcheme, amado hermano, amada iglesia, amado joven, amado amigo. Usted que no es evangélico, no crea que por no ser evangélico el diablo no le va a hacer daño. Cuando Adán y Eva fueron atacados y engañados por Satanás, no había ni culturas, ni países, ni tradiciones, ni religiones, ni iglesia, ni Biblia, ni nada, ni templo, ni ropa tenían. Así que no me vaya a decir: no, es que eso no es conmigo. Miren, en ese tiempo no había nada de eso todavía. Y Él los atacó a ellos, representando a toda la humanidad. Me estoy haciendo entender. Cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta más adultos, somos blanco del enemigo.
sin importar si eres evangélico o no. La guerra hay que hacérsela bien hecha con Cristo en nuestro corazón. ¿Usted lo cree? Cuídate de tener mucho contacto con la serpiente. ¿Y cómo podemos interpretar y aplicar esto en nuestra vida hoy? Sencillo. Todas las cosas que el diablo usa para engañarnos, hay que ponerlas a un lado. En ese momento él usó la serpiente. ¿Cuántas cosas hay en este mundo que te contactan con el diablo? Así como hay cosas que te hacen tener contacto con Dios, como la Biblia, como un culto como este, como la oración, como alguien que está ungido por Dios, como alguien que está lleno del Espíritu Santo, te contacta con Dios cuando tú estás cerca de Él. De la misma manera hay gente que está endemoniada. De la misma manera hay programas de televisión que te contactan con el mundo espiritual de Satanás y su demonio. De la misma manera hay cosas que te van a contactar con la serpiente y tú no puedes tener contacto con esas cosas. Hay gente endemoniada que practica pecados graves y ¿sabe qué? Y a veces somos amigos de esas personas. Hay gente, escúchame, que practica brujería y somos amigos de esas personas. Hay programas de televisión que honran el satanismo y que son una ventana abierta a que demonios te posean y tú entras en contacto con eso. Ten cuidado con quien te junta. ¿Qué ves en la internet? ¿Qué haces? ¿Con quién anda? Hay personas que, escúchame bien, que les han llegado maldiciones porque tienen mucho contacto con cosas que son medios para que el diablo te dañe. Y Eva empezó a tener contacto con la serpiente. Cuídate de las cosas que son medios para contactarte con las cosas del diablo. Conéctate con gente de Dios. Únete a cosas que son de Dios. Pastores, que las cosas de Dios a veces no son tan sabrosas o tan gozosas como las del diablo. Te voy a decir, aparentemente las cosas del mundo y lo que no es de Dios parece que es más delicioso, pero la Biblia dice que el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuánto lo creen? Cuando tú conectas tu alma, tu espíritu con Dios, tú vas a ser bendecido. Pero cuando conectas tu vida con cosas que no son de Dios, te va a venir maldición, te va a venir muerte, te va a venir esclavitud, enfermedad. Cuídate de tener mucho contacto con Eva. Mira, cuando vemos en la vida de Eva ese contacto cercano con la serpiente, descubrimos, escúchame, que ese contacto con la serpiente produce duda en la palabra de Dios. En Génesis 3:1 vemos que la serpiente le dice a Eva: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente lanza una expresión que lleva a Eva a poner en duda lo que Dios estaba diciendo. Dios le había dicho: no comas de este fruto. Estaba clara la palabra, la orden dada de Dios a Adán y a Eva. Pero la serpiente viene y sarcásticamente hace una pregunta, irónicamente también hace una pregunta y dice: con que Dios te ha dicho no comas. Ella le responde lo que Dios le había dicho, pero la serpiente le lanzó la duda. Y cada vez que tú tienes contacto con algo que no es de Dios,
tú empiezas a dudar hasta de la existencia de Dios. Yo he visto personas que dudan de que Dios existe, que dudan de que la Biblia sea palabra de Dios. Podría comprobarte que Dios es real. Hay más o menos 16 pruebas contundentes que ni la ciencia ha podido enfrentarlas, de que Dios es real y de que la Biblia es palabra de Dios. Pruebas proféticas, pruebas históricas, pruebas arqueológicas, pruebas científicas, pruebas de todo tipo. ¿Me estás escuchando? Y son casi 16 pruebas. Ese es un tema que el Señor me regaló. Pruebas de que Dios es real y de que la Biblia es palabra de Dios. Ningún libro en la tierra cumple las condiciones maravillosas de la Biblia y sus características. Te podrías quedar anonadado si te sientas a estudiar cada una de esas pruebas. Y si no te arrepientes y buscas a Dios después de estudiarlas, pues te digo, tu corazón es muy duro. Pero quien tiene la oportunidad de estudiarlas, como un científico que las estudió y terminó convertido, después que le buscaba explicación a todo, terminó siendo un hombre de fe. Porque las veces se basa en creer, en ver las cosas que no son como si fuesen, en estar convencido de que aquello que estoy esperando es real. ¿Usted me está escuchando? ¿Sabe? Dios es real y el diablo se ocupa en hacer que la gente, que los jóvenes, que los universitarios, que los doctores, que los académicos, que los ignorantes y que todo el mundo, que los indígenas, que los negros y los blancos no crean que Dios es real y duden que Dios es real. Pero hay una palabra viva que todo el mundo tendrá que enfrentarla. Dios juzgará a cada uno según sea su obra. Y dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y cada vez que tienes contacto, cada vez que tienes contacto con algo que no es de Dios, tú empiezas a dudar de Dios. Ese contacto también produce una distorsión total del mensaje de Dios. En el versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo: no moriréis. Dios había dicho: no comas que vas a morir. Ahora la serpiente está diciendo: no moriréis. Porque Satanás, escúchame, cuando tiene contacto de alguna manera contigo, conmigo, él va a tratar de que lo que Dios te ha dicho para ti sea borrado, sea distorsionado, y va a tratar de poner una palabra contraria a la que Dios te está dando a ti. Si Dios te está diciendo: yo te sano, Él te va a decir: no, tú te vas a morir. Si Dios te está diciendo: yo te voy a usar, Él te va a decir cuándo te va a usar. Si tú no sirves para nada, si tú eres un fracaso, tú tienes que tener cuidado de no tener contacto con gente que hable palabras que no son de Dios, porque esa gente es pesimista, sin fe, lo que hace es distorsionar lo que Dios ha dicho para ti. Alguien está aquí, alguien está aquí, alguien está aquí. Tú tienes que unirte con personas que tengan claro que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Si tienes contacto con algo que no es de Dios, vas a terminar distorsionando el mensaje que Dios te dio. También produce un incremento del ego. Cuando uno tiene contacto con la serpiente, el ego de uno se sube, se eleva. El versículo 5 habla de esto y dice: sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Mira lo que el Satanás siembra en el corazón de Eva. Seréis como Dios. Lo mismo que él quería hacer en el cielo. Isaías y Ezequiel dice que cuando la Biblia habla de que Dios desechó a Satanás del cielo, la Biblia dice que lo hizo porque Satanás decía: subiré al santo monte de Dios, junto a las estrellas de Dios. Me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Seré igual a Dios. Y este mismo veneno se lo comunica a Eva. Y a Eva como que se le creció el ego. Y dijo: wow, seré como Dios. Un poco tentador. Seré como Dios. Mire que está a su lado y dígale: nadie será como Dios. Dígale: tú no serás como Dios. Nadie puede llegar a ser como Dios. Y a su nombre. Segundo error que cometió Eva: curiosear en las cosas que Dios ha decidido no permitirnos. Cuando uno es muy curioso y quiere saber todas las cosas, hay gente muy curiosa. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. ¿Qué hizo Eva después de tener el contacto con la serpiente? Eva se levantó y fue a ver el fruto. Amén. Fue hasta donde estaba el árbol que Dios le había prohibido. Fue y empezó a ver el árbol. A veces uno es muy curioso, le gusta a uno tocar, palpar lo que está prohibido para uno. Quiere uno como que, bueno, voy a probar una cucharada solamente, un poquito nada más. Esto produce una visión engañosa. El versículo 6 dice claro: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Cuando estamos curioseando demasiado en las cosas que no son de Dios, iglesia, nuestra visión se va acortando. Y en vez de tener visión de águila como Dios quiere, terminamos teniendo visión de gallina o de araña. No sé, empezamos como a ver todo enredada las cosas, ¿verdad? Y vemos que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. ¿Cuánta gente tiene conflicto para diferenciar entre lo bueno y lo malo de verdad? Y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y de esta manera van cayendo de un problema en otro problema. Y algunos pierden tanto la visión que terminan haciendo lo malo creyendo que es bueno. Y si usted se acerca a ellos, le dice: mira, estás equivocado en lo que tú estás haciendo, entonces se enojan porque tú estás tratando de sacarle de un error. Ella vio que era bueno. Dios había dicho: no es bueno. Tú no puedes confundirte de esta manera. Este segundo error de Eva la hizo perder la visión que Dios tenía. A ver, ¿cuántos quieren ver lo que Dios tiene para sus vidas aquí? ¿Cuántos quieren ver lo que Dios tiene para sus vidas?
Entonces ten cuidado, porque la serpiente que representa a Satanás quiere que tú a lo bueno le llames malo y a lo malo le llames bueno. Y tienes que tener cuidado. Esto también produce una influencia dañina. Usted encuentra en el versículo 6, en la última parte, que comió y también le dio a su marido. Eva no solo comió sola, sino que empezó a influenciar en Adán para que Adán comiera también, y lo logró. De la misma forma, cuando tú y yo queremos estar palpando, tocando o haciendo cosas que Dios no nos ha permitido hacer, las hacemos, vamos a influenciar en muchas otras personas para mal. Vamos a dañar a otras personas. Vamos a ocasionar daño en terceras personas. Dios quiere que tú y yo seamos instrumentos para su gloria, que influenciemos para bien. Usted me está escuchando. Y tienes un círculo de acción en el cual tú estás influenciando. En ese círculo de acción están tus compañeros de trabajo si eres empleado. Está tu esposa y tus hijos si eres casado, o tu esposo y tus hijos si eres casado. Están tus padres, están tus hermanos, están los hermanos de la iglesia si te congregas en esta iglesia, o están tus amigos del barrio, no sé cuánto. Pero cada persona tiene un círculo de acción. En ese círculo de acción está influenciando en muchas otras personas. Y si usted y yo cometemos el mismo error de Eva, vamos de una manera indirecta a ocasionar un daño en otras personas. Y después vamos a decir: wow, pero eso no es culpa mía. Mira, quizás tú no hayas visto en qué momento el daño se ocasionó, pero si usted cayó en los errores de Eva y empezó a manipular las cosas que Dios no quería que manipulara, a hacer cosas que Dios no quería que usted hiciera, usted no va a poder evitar dañar a otros. En la iglesia estamos puestos para ser medio de bendición. ¿Cuánto lo cree? Medio de bendición, que yo llegué aquí, Dios hizo algo grande en mí y Dios me va a usar a mí para bendecir a otros. Diga eso conmigo: Dios me va a usar. A ver, dígalo: Dios me va a usar para bendecir a otros. ¿Estamos de acuerdo? Dígale que está a su lado: Dios te va a usar para bendecir a otros. El último error de Eva: olvidar qué clase de Dios tenemos. A ellos dos se les olvidó después que hicieron eso qué clase de Dios tenía. Amén. Y lo vemos, por ejemplo, Dios no puede ser engañado. El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sabe? Ellos trataban de usar las hojas de higuera para esconderse o esconder lo que habían hecho. Es la primera representación de la religión en la Biblia. Las hojas de higuera. El hombre se esconde detrás de la religión para justificar con sus obras su pecado. Pero escrito está que no somos salvos por obras, sino por gracia en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Nada de lo bueno que hagamos en esta tierra puede pagar la salvación. Y usted puede decirme en esta noche: ¿yo por qué tengo que seguir a Cristo? Si yo no robo, ni mato a ninguno, ni le hago daño a nadie. Yo vivo mi vida y no me meto con nadie. ¿Por qué tengo yo que entregarle mi vida a Cristo? Te voy a decir por qué. Porque nada de lo bueno, éticamente hablando o moralmente hablando, que hagas en esta tierra puede pagar una salvación tan grande. Solo a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen?
Por eso si usted sigue leyendo el capítulo, va a encontrar que Dios llega y los hace pasar, y las hojas de higuera Dios se las quita y dice que les hizo túnica de pieles, porque es Dios el que justifica al hombre, no el hombre con sus propias obras. De esta forma vemos a un Adán y a una Eva cometiendo el grave error de olvidarse que Dios es grande y que nadie lo puede engañar. Nadie se puede burlar del Señor. Mira, si Dios tiene un propósito contigo, Dios te va a llamar, hermano, para que te afirmes y vivas como Dios quiere que vivas. Te va a llamar, amigo, para que le entregues tu corazón a Cristo. Ah, pastor, pero es que yo no quiero. Yo te voy a decir algo: si no quieres, si Dios quiere, te va a llamar, así sea las malas, pero te llama, porque a Dios no lo engaña a nadie. No, pastor, yo sí fui una Eva, yo sí fui un Adán. Pastor, yo sí fui evangélico, yo me aparté, me pasaron problemas en la iglesia, me desanimé, no quiero saber nada de eso. Pero Dios vuelve, porque te encuentras que no fue Adán y Eva los que fueron a buscar a Dios. Dios volvió al Edén. Diga conmigo: Dios volvió al Edén. Dios vuelve a donde tú estás. Dios te confronta donde tú estés. Dios te visita, tarde o temprano te va a visitar. Y si tiene un propósito contigo, aunque tú seas de esas personas que nadie se puede meter en tu vida, Dios se mete en la vida de que Él quiera meterse, y te toma y te transporta y te sacude y te destruye y te vuelve a ser nuevecito. ¿Alguien lo cree? Porque Él no puede ser engañado. Él no puede ser engañado. Hoy la gente dice: en mi vida no se mete nadie. Te tengo una sorpresa: Dios se mete en la vida de que Él quiera meterse. Yo no nací en el evangelio. Llegué al evangelio a los 16 años y Dios se metió en mi vida. Mi proyecto era terminar una carrera en ese momento, y Dios se metió en mi vida. Dios se metió en mi vida. Y fue muy difícil para mí y para mi familia, pero Dios se metió en mi vida. Yo no vengo de una familia de evangélicos. Vengo de una familia de gente desordenada, que pasaba de fiesta en fiesta tomando ron y muchos otros problemas. Desde muy niño era así. Desde los 10 años con mis primos, con mis tíos, en esa vida. Vengo de una familia que no quería nada con Dios, pero Dios decidió tomar mi casa, tomar a mis padres. Primero cayó mi madre con cáncer en la matriz, y entonces Dios visitó a mi mamá, una mujer religiosa que adoraba a sus santos y que no quería fiesta con la iglesia católica y su cantidad de idolatría. ¿Sabe, hermano? Así era mi madre, y ella tuvo cáncer y visitó médicos, y cuando la desahuciaron para morir, aquella mujer quebrantada recibió la visita de una mujer evangélica y le dijo: no llores, vamos a la iglesia esta noche, hay una campaña, está predicando un hombre que se llama Ricardo Polo, que hoy es pastor en Bogotá, y vamos allá. Y ella fue muriendo, aquel cáncer la estaba matando, la estaba consumiendo. Mi madre aborrecía a los evangélicos, ella decía que no podía tener amigos evangélicos, pero ese día Dios tomó a mi madre, quebrantada por un cáncer en su matriz, que ya era irreversible, era un cáncer terminal, y aquella mujer fue allá, y tan solo una pequeña oración de unos minutos desató el poder de Dios, y hoy está viva después de casi 17 años. Usted me está escuchando esto, porque Dios te va a visitar y no lo vas a poder engañar con las hojas de higuera. No.
¿Cuál es tu excusa para no afirmarte con Dios? Hermano que está aquí, que anda frío. ¿Cuál es tu excusa, amigo, para no entregarte? Que no estás preparado, que no te gusta, que no es tu tiempo, que estás joven, que una cosa, que la otra. Pues te digo algo. Siento a Dios aquí. Te voy a decir, si Dios tiene un propósito contigo, no podrás huir. Te estoy hablando por el Espíritu, mujer. No podrás huir. Dios te va a visitar y las hojas de higuera se van a caer. ¿Alguien lo cree aquí, por favor? Siento poder de Dios aquí. Oh, poder de Dios. Oh, toca, obra milagros, sana al enfermo. Hay mucha gente en el evangelio que anda frío, que anda muerto, colocándose hojas de higuera. Y con esa vida mediocre en el evangelio creen que van a ir al cielo. Mira, te voy a decir algo. Dios un día te va a quitar las hojas de higuera. No espere que Dios te afirme en su palabra las malas. Afírmate tú. Tira esas hojas de higuera y dile: aquí estoy, límpiame con tu sangre preciosa. Afírmame en tu palabra, papá. No puedes olvidar que el Dios de los cielos no es cualquier persona. Él no puede ser engañado. Él no puede ser engañado, iglesia. Usted me está escuchando en esta noche. ¿Sabe? Eva olvidó que de Dios no se puede huir. En el versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nadie, absolutamente nadie, puede escapar de la poderosa presencia de Dios. Eva olvidó que de Dios no se puede huir. Y esto me recuerda la historia de Jonás. Cuando Jonás tomó un barco para irse a Tarsis en vez de obedecer lo que Dios le estaba mandando hacer en Nínive. Él pensó que se iba a Tarsis y Dios quedaba en Israel, porque era Dios de Israel. Pero Dios, dueño del cielo y la tierra, tomó el mar y lo agitó. Y aquellas olas golpearon ese barco, hasta que Jonás con su propia boca tuvo que declarar su propio juicio. Tuvo que decir: láncenme al mar y el mar se aquietará. Él sabía que era la furia, que era el juicio, la mano sobrenatural de Dios que sacudía aquellas olas, que estaba que partía ese barco. Él sabía que ese mar lo pedía a él por su desobediencia. Y hay mucho evangélico que sabe que las cosas andan mal en su casa, aún en la iglesia, en su finanza, porque ellos andan desobedeciendo la palabra del Señor, desobedeciendo el llamado de Dios. Y sabe, el mar no se aquietará hasta que tú mismo entiendas que tienes que humillarte delante del Dios Todopoderoso, porque delante de Dios nadie puede huir. Y encuentra que Jonás se lanzó. Él se lanzó al mar, pero ya Dios le tenía submarino preparado. Diga, submarino preparado, para llevarlo a las playas que lo dirigían a Nínive. Un pez gigante. Y fueron 3 días y 3 noches de humillación en el vientre de un pez lleno de baba, lleno de... ¿Sabe cuánta cosa, verdad, había en ese buche, en ese vientre de ese pez? Un milagro poderoso, porque él allí no tenía oxígeno y Dios no dejó que se muriera. Mire que está a su lado, dígale: Dios te aprieta, pero no te mata. Y hasta que no te decidas, no te suelta.
Y Jonás empezó a ser paseado por el pez. Según el estudio geográfico del lugar donde estaba el barco, más o menos, hasta las playas que lo conducían a Nínive, ese pez gigante que se tragó a Jonás se demoraba por ahí 1 hora y media o 2 horas para llegar y vomitarlo. ¿Pero por qué demoró 3 días? Le voy a decir por qué. Porque Jonás prefería morirse antes que ir a obedecerle a Dios. La idea de tirarse del barco no fue de Dios. Dios nunca le dijo a Jonás: tírate del barco, ni eso está en la Biblia. La idea fue de Jonás. Lo que Dios quería era que se tirara de rodillas y le dijera a los marineros: vamos a pedirle perdón a Dios, yo estoy en desobediencia y llévenme a la orilla de nuevo donde me recogieron, que yo voy es para Nínive. Pero Jonás se envaneció en su ego personal y Jonás dijo: mejor me muero, pero no voy. Capítulo 1 del libro de Jonás, uno de los 12 profetas menores, y él se lanza pensando que hasta allí llegaba su vida. Pero tu vida no llega hasta donde tú digas, tu vida llega hasta donde Dios diga. Así no nos guste. Usted me está escuchando, usted me está escuchando. Tu vida llega hasta donde Dios diga. A Eva se le olvidó quién era su Dios, a Jonás también. Y Jonás se tiró. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que el pez lo empezara a pasear por 3 días en el mar. Y fue por 3 días, porque al tercer día Jonás oró. Y en el capítulo 2 del libro de Jonás está escrita la oración que él hizo en el vientre del pez. Tú puedes buscarla en tu casa y leerla. Jonás oró al tercer día. Si hubiese orado al cuarto día el pez lo hubiese vomitado. Si hubiese orado al quinto día el pez lo hubiese vomitado. Si hubiese orado al séptimo día, pues al séptimo día el pez lo hubiese vomitado. Y esto es profético para algunos aquí que están pasando situaciones difíciles porque están desobedeciendo lo que Dios quiere con ellos. Escúchame bien, Dios te va a tener en el vientre de un pez hasta que tú obedezcas lo que Dios quiere contigo. ¿Cuántos lo creen? Pues al tercer día obedeció, oró, y el pez fue y lo vomitó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque de Dios no se puede huir. De Dios no se puede huir. Y yo me imagino a Eva: vamos, Adán, por aquí, corre, Adán, por aquí. Viene Dios, corre, Adán, por acá. Viene Dios. Y se los alcanzó Dios. ¿Cuántos están aquí? Porque nadie corre más rápido que Dios. Y a su nombre, nadie corre más rápido que Dios. Dios se los alcanzó. Y te va a alcanzar a ti también, para sacarte del engaño de la serpiente. Eva olvidó qué clase de Dios tenía. Dios no puede ser ignorado. El versículo 9 lo dice. Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Dios empezó a gritar en el huerto: Adán, ¿dónde estás? Y ellos calladitos. Juana, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? Oscar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Mateo? ¿Estás en la droga? ¿Dónde estás, María, en la prostitución? ¿Dónde estás, en el hurto? ¿Estás en el mundo? ¿Estás en una enfermedad? ¿Dónde estás? Nadie puede ignorar el poder de la palabra de un Dios que cuando habla los montes se estremecen. ¿Usted me está escuchando eso? Cuando los
toca con la punta de su dedo se derriten, dice Isaías. Dice que cuando Él envía su palabra, ella cae como la lluvia y hace que la tierra germine y que produzca fruto. El poder de la palabra dice que por ella misma fueron creados los cielos y la tierra. Y dice que lo que se creó fue hecho de lo que no se veía. Nadie puede ignorar una palabra tan penetrante que dice que tiene una similitud con una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos del hombre, que va hasta lo más profundo en el espíritu, que toca los tuétanos, el alma y todo el ser de cualquier persona. Ay, hermano, no habrá escudo. No habrá escudo que uses, amado amigo, para evitar que el poder de una palabra de Dios te encuentre y te saque de donde el diablo te haya metido. Y esa palabra te está tocando esta noche. No sé si usted lo cree. Esa palabra te está tocando esta noche. Levanta tus manos al cielo allí donde estás y siente la presencia del Todopoderoso en este lugar.